La ética, como había dicho el profesor Iranzo, la ética es un concepto que está en el hombre. O sea, el concepto ética, los principios morales, al margen de las ideologías de cada uno, está en la naturaleza del hombre. Y entonces, que en definitiva, la ética son los principios de comportamiento hacia los demás y hacia uno mismo, ¿no? Entonces, eso siempre debe ser un elemento clave para abordar las cuestiones que tienen trascendencia pública y las privadas. Lo que pasa es que es verdad que cuando los momentos de crisis se pone más en evidencia que hay comportamientos no éticos, que normalmente la falta de ética es un incumplimiento de la ley, o el incumplimiento de lo que el conjunto de los ciudadanos considera que está bien. Pero claro, es verdad que para salir de situaciones complicadas como las actuales, de la crisis que empezamos a salir, evidentemente solo se produce mediante un rearme de los valores y los principios éticos. Y a partir de ahí, si hablamos tanto de la política, la economía, la empresa, los mecanismos de transparencia son los más adecuados. Si en algo ha permitido avanzar el mundo en los últimos años, en las últimas décadas, es que no hay que tenerle miedo a la transparencia. Una sociedad madura, una sociedad avanzada, una democracia avanzada como la nuestra, no debe tenerle ningún miedo a la transparencia. Se debe saber a qué dedica el tiempo las personas que se dedican a la vida pública, a qué se dedican nuestros impuestos, nuestros recursos con que se mantienen los servicios públicos, y también los ciudadanos tenemos que exigir que en el ámbito de las empresas se haga igual. Y en ese sentido, pues claro, la ética tiene que tener su contrapartida. La contrapartida es la ejemplaridad del conjunto de las personas. Y hay que exigir ejemplaridad a todos, nos tenemos que exigir a nosotros. No podemos pedirle los ciudadanos ejemplaridad a los gobernantes o a los dirigentes de las principales empresas si después nos da igual o nos parece correcto pagar una factura sin IVA. Es decir, no, es que la ética te lleva, es que lo legal es lo moral y lo legal es lo ético. Y además los comportamientos que son asumidos como naturales, sabiendo que están bien o mal, eso debe impregnar, después hay que profundizar. Y en ese sentido, no es un tema simplemente de exigir, es un tema de autoexigirnos. Y por tanto, igual que hay que pedirle ejemplaridad a quien tiene más trascendencia social, es más visible lo que hace, es evidente que los ciudadanos también tendremos que tener una autoexigencia ética y de transparencia, y en lo que son nuestras decisiones, ya sean económicas o políticas, tenemos que exigir que los gobernantes, nuestros dirigentes actúen de acuerdo a la ética, sean transparentes y exigirles que sean ejemplares. Técnicamente hemos salido de la crisis en la medida en que se ha confirmado al 30 de junio del pasado año que llevamos 4 trimestres donde la economía española ha crecido. Eso no había ocurrido hace mucho tiempo y, por tanto, formalmente hemos salido de la recesión en la que estábamos, hemos salido de esa situación. Es evidente que eso es una cuestión técnica, pero es evidente que en este momento la senda de la recuperación se ve claramente. Hace un año en este mismo curso analizábamos materias y algunos decían, el profesor Iranzo, la economía española va a empezar a crecer. En la medida en que el crecimiento se consolide y ese crecimiento permita crear empleo, por cierto, con menores tasas de crecimiento que en el pasado se está creando empleo neto, estaremos saliendo de la crisis. Estamos al principio de la salida de la crisis, al principio del inicio de la senda de la recuperación y del crecimiento económico, y lo importante es que se siga haciendo sobre pilares muy firmes. Yo creo que estos años últimos de crisis, las reformas económicas, las reformas estructurales han contribuido a poner los cimientos sobre el construir una etapa de crecimiento sostenible y de una economía que permita que haya más riqueza y que esa riqueza se traduzca al empleo, y eso poco a poco empieza a notarse. Es evidente que hoy se nota más en los elementos, digamos, de carácter macroeconómico, pero empieza a notarse ya en la realidad diaria. Seguro aquí en Ronda, como en Málaga, se empiezan a notar realidades de empleos que no había hace unos meses. Lógicamente, el avance del tiempo y la consolidación de estas políticas van a permitir que esa realidad de recuperación y la salida de la crisis se note palpablemente y vayamos a un escenario mucho mejor.